age, the shores of Tripoli. Let me say, a crush upon your shoulder. Let me read which let me be which father. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Los mitos aztecas conforman un cuerpo de relatos profundamente simbólicos, profundamente religiosos y muy filosóficos. Reflejan la visión que tuvieron del mundo, del México prehispánico, especialmente del pueblo mexica, que es el núcleo del imperio azteca. ¿Cuáles son las características más importantes de los mitos aztecas? La cosmovisión cíclica del tiempo es una característica esencial. Los aztecas concebían el tiempo como una serie de ciclos que se suceden y se destruyen para dar paso a nuevas eras. Esta idea se expresa en el mito de los 5 soles, que vamos a comentárselos ampliamente. Este mito de los 5 soles que narra cómo han existido 4 mundos anteriores, cada uno destruido por un cataclismo, jaguares, viento, fuego, agua, hasta llegar al 5.º sol, que es en el que estamos viviendo. Entonces, para los aztecas, la historia humana no es lineal, sino una lucha constante entre creación y destrucción. Pensaban los aztecas que cada 50, 52 años había cambios fundamentales, pero se regresaba prácticamente al mismo punto de partida. Una segunda característica es el sacrificio como fuerza creadora. El sacrificio, especialmente el sacrificio humano, es una base central de la cosmovisión azteca. Los dioses mismos se sacrificaron para crear el mundo, para mantener el equilibrio del universo, y los humanos pues están obligados a devolver la energía vital mediante ofrendas de sangre. Esa es la esencia de los sacrificios humanos que en la piedra de los sacrificios llevaban a cabo los aztecas. Por ejemplo, el mito de la creación del 5.º sol muestra cómo Nanahuatzin, un dios humilde, se lanza al fuego para convertirse en el nuevo sol. Y el universo solo se pone en movimiento cuando los dioses se ofrecen en sacrificio. Otra característica importante de los mitos aztecas es la dualidad y la oposición. El pensamiento azteca plasmado en los mitos está marcado por la dualidad, pero una dualidad complementaria. ¿Qué dualidades conoce usted? Usted las conoce muy bien. Vida, muerte. Luz, oscuridad. Orden, caos. Que tiene mucho que ver con lo que planteaban los chinos. Los chinos hablan del yin y el yang, 2 elementos esenciales de la vida. No hay bien o mal absolutos, sino fuerzas que se equilibran entre sí. Por ejemplo, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dioses opuestos, pero ambos necesarios. El primero, Quetzalcóatl, representa la sabiduría. Y el segundo, Tezcatlipoca, representa la sombra.
Otra característica que está presente en los mitos aztecas es que el orden social tiene origen divino, porque los mitos explican el origen del mundo, pero también explican el origen del poder político, de las clases sociales que había entre ellos. Estaban los Macehuales, estaban los Pipiltzin, había pues grupos nobles, pueblo, ¿sí? Explican las guerras, el origen divino, explican las guerras, explican las leyes. Los reyes, pudiéramos decir, pero ellos no le llamaban reyes, tampoco le llamaban emperadores, ellos le llamaban tlatoanis. Los tlatoanis eran vistos como mediadores entre los dioses y los hombres, como entre los egipcios, Como entre los egipcios, los faraones eran vistos como mediadores, aunque en un determinado momento eran asumidos como dioses, el propio faraón, ¿sí? Pero los tlatoanis no eran dioses, eran mediadores entre los dioses y los hombres. Por ejemplo, Moctezuma era un tlatoani, ¿sí? Cuauhtémoc era un tlatoani, Cuitláhuac, que fueron los últimos ya reyes aztecas, tlatoanis aztecas, ¿sí? Y son mediadores, ¿sí? Y su autoridad está legitimada pues, por los relatos míticos. Los propios mitos legitiman a los tlatoanis. Una quinta característica es que tienen una fuerte dimensión ritual, como en África, y una fuerte dimensión didáctica, como acá en el norte de América, ¿no? Porque no son solo manuales, no son solo relatos, son manuales de ritual, son manuales de conducta, son manuales de sentido. Los aztecas tenían dos tipos de escuela, y todo el mundo iba a la escuela, todos los niños iban a la escuela. Al Calmecac iban los hijos de los nobles, y al Telpochcali iban los hijos de los Macehuales, del populus, pues. Entonces, en las escuelas, Calmecac, Telpochcali, ahí se transmitían los mitos, y estaban ligados, por supuesto, a las festividades del calendario. Los mitos enseñan el lugar del ser humano en el cosmos. ¿Qué es el ser humano en el cosmos? Los mitos nos dicen que es un ser frágil, pero además necesario para mantener el equilibrio universal. Ahí vemos una representación del sacrificio de Nanahuatzin. Ahí vemos una representación del sol azteca, o sea, los soles aztecas, el tiempo circular, ¿sí? Es una representación de Quetzalcóatl, que es monumental, está allá en Teotihuacán, y estaba también en el templo mayor de los aztecas. Una sexta característica es que los elementos naturales son fuerzas sagradas. El maíz es sagrado. El agua es sagrada. El fuego es sagrado. Y los astros tienen un papel central. Maíz, agua, fuego, astros tienen un papel central como entidades sagradas. Por ejemplo, el mito de la obtención del maíz por Quetzalcóatl. Así como
Un dios les enseña allá a los guaraníes el cultivo de la mandioca. Acá otro dios, Quetzalcóatl, enseña cómo se obtiene el maíz y desciende al inframundo para traerlo a los hombres. Ese es un ejemplo del valor cósmico de los alimentos. Y hay una fuerte presencia de dioses múltiples y especializados. El panteón mexica es, por supuesto, politeísta, jerárquico. Existen dioses mayores: Huitzilopochtli, dios de la guerra; Tlaloc, dios de la lluvia; Tezcatlipoca, de las sombras; Quetzalcóatl, de la sabiduría. Y hay otros dioses que son menores, que tienen funciones específicas. Muchos dioses tienen formas antropomorfas, como entre los griegos, es decir, en forma de ser humano. Y a veces están combinadas con animales o elementos naturales. Quetzalcóatl es representado como una serpiente, por ejemplo. La mayoría de los mitos giran en torno a la lucha, el equilibrio y la entrega de energía entre los dioses y los humanos. Una octava característica de los mitos aztecas es la importancia que tiene el inframundo y la muerte. El Hades, dirían los griegos. La muerte para los aztecas no era un fin, era un tránsito hacia otro estado del ser. Existen, de acuerdo a la mitología azteca, múltiples destinos después de la muerte. Y ese destino tiene que ver con la forma de morir. Por ejemplo, Mictlán, el inframundo, Mictlán es el inframundo, está gobernado por Mictlantecutli, el dios de Mictlán, y Mictecacihuatl es uno de los espacios más importantes dentro de los relatos míticos. Mictlán. Los mitos enseñan que morir con honor o con propósito, como en la guerra o el sacrificio, garantiza un destino elevado, algo similar a la cosmogonía oriental. Una novena característica es la influencia de otros pueblos mesoamericanos. La mitología azteca incorpora elementos de culturas que fueron antes que ella. Los toltecas, por ejemplo, allá de lo que ahora es el estado de Hidalgo. Los teotihuacanos, allá de lo que ahora es el estado de México. Ahí están las ruinas de Teotihuacán, todavía están erguidas las pirámides de Teotihuacán. Los toltecas, pues ahí están los gigantes toltecas. Los olmecas, de ahí toman también elementos. Los olmecas es la cultura madre de Mesoamérica, es el origen, es la más antigua. Y usted seguramente ubica las grandes cabezas olmecas, enormes moles de piedra en forma de rostro, de cabeza completa. ¿Sí? Y de los mayas, por supuesto, allá de la península de Yucatán, de Guatemala, toda esa parte allá, Chichén Itzá, Palenque, Uxmal. ¿Sí? Muchos mitos son reinterpretaciones de relatos antiguos, como el mito del nacimiento del sol, por ejemplo, el mito del nacimiento de la luna, que también está en la cosmogonía teotihuacana, y los aztecas pues lo toman y lo reinterpretan. Y la décima función o característica más bien que les queremos comentar es que el mito tiene una función filosófica y tiene una función existencial. Los mitos aztecas son también una forma de filosofía.
en forma narrativa. Buscan responder preguntas esenciales sobre el origen de la vida, el destino del ser humano, el sufrimiento, el sentido de la vida. Por ejemplo, la figura del hombre de maíz, el sol que necesita sangre o el camino al Mictlán, son imágenes profundas que reflejan una concepción trágica, pero a la vez valiente de la existencia humana. En síntesis, pues, a manera de conclusión, a manera de reflexión final, podemos decir que los mitos aztecas no son solo historias antiguas, para nada, ¿eh? Están más presentes que nunca. Están vivos los mitos. Son estructuras de pensamiento, herramientas educativas, son expresiones artísticas. Los mitos mexicas, aztecas, nos revelan una cultura profundamente espiritual, ritualista y filosófica. Una cultura que comprendía el universo como una red de intercambio sagrado. ¿Entre quiénes? Entre dioses, naturaleza y humanidad. El sol y la sangre, mitos del mundo mexica. Corazón del cielo, corazón de obsidiana. Esos son los relatos aztecas. Los dioses también mueren. Así nos enseñan los mitos del México antiguo. El tiempo es una rueda, la rueda del tiempo. Ese es el universo, según los aztecas. Ahí, en la cultura azteca, es donde nace el sol. Es la cosmogonía y el poder en los mitos mexicas. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.